Buenos días, hermanos. Qué hermoso lo que pudimos vivir y lo que estamos viviendo en esta mañana, ¿no? Qué agregar después del testimonio de 5 jóvenes que deciden seguir a Cristo. Qué agregar después de recordar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador en esa cruz. Es hermoso lo que el Señor hizo y hoy nos toca hablar un poquito de lo que el Señor empezó a hacer en su ministerio aquí en la tierra. No sé si recuerdan que la serie que estamos viendo del Evangelio de Juan, que ¿se acuerdan cómo se llama? Ahí está el título, por las dudas, para los que no se acuerdan. El título de la serie que estamos viendo es Guía para alcanzar la vida eterna. ¿Se acuerdan que empezamos haciendo, el pastor hizo una introducción, luego charlamos de la deidad de Cristo, y también Alberto el fin de semana pasado nos estuvo compartiendo un poco del testimonio de Juan el Bautista y el resultado del testimonio de Juan el Bautista. Y hoy pasamos el salto dentro del Evangelio de Juan a lo que el mismo Señor Jesús, cuando comienza su ministerio y comienza a llamar a sus discípulos en una región llamada Galilea. Les invito a abrir sus Biblias en Juan 1. Si tienen el celular y va a abrir la Biblia del celular, ábrala en Reina Valera Contemporánea, que es la versión que estamos utilizando para el estudio. Si trajo la Biblia en papel, ábrala en la versión que la tenga. Dice, vamos a empezar leyendo del 35 como para retomar el tema que estuvimos charlando el fin de semana pasado, el pasado, no el anterior. Vamos a retomar desde el versículo 35 que dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús, que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que estos le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En este texto vemos cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos a seguirlo. Y vemos que empieza con 2 discípulos de Juan el Bautista que empiezan a seguirlo por el testimonio de Juan el Bautista. Esos serán Juan y Andrés. Luego nos encontramos con que Andrés, después de pasar un tiempo con Jesús, va y busca a Pedro. Luego
aparece el episodio que Jesús le dice que lo siga a Felipe. Felipe, ¿qué hace? Va y lo busca a Natanael. Y al final, con todos los discípulos que estaban reunidos, Jesús les dice qué cosas mayores iban a ver durante el ministerio. Yo les propongo que mantengan su Biblia abierta, porque lo que me gustaría que podamos hacer es ir analizando el texto juntos. Al principio, cuando empiezan a seguirlo los primeros dos discípulos, Juan y Andrés y Juan no es mencionado en la Biblia, pero es muy probable que haya sido él, porque él no se menciona en su propio evangelio. Hay veces que pone el discípulo amado para hacer una autorreferencia. Aquí, como relata todo en primera persona prácticamente, es más que evidente que Juan. La primera cosa que me llamó mucho la atención del texto es que ni bien empiezan a seguirlo, los discípulos de Juan el Bautista, Jesús se volvió, esto quiere decir directamente se dio vuelta, y al ver lo que lo estaban siguiendo, les hace una pregunta. No les pregunta a quién buscan, porque eso estaba casi que se caía de maduro, que estaban buscando a Jesús por el testimonio reciente de Juan el Bautista, sino les pregunta ¿qué buscan? No sé, me parece una pregunta muy, muy pertinente, porque muchas veces está bueno preguntarnos ¿qué buscamos si seguimos a Jesús? No sé si saben un poquito del contexto de la época. Seguir a un maestro, lo que estaban haciendo sus discípulos, era algo que sucedía habitualmente. Habían distintos rabinos que eran los que iban con todos sus discípulos atrás. Habían dos escuelas, no los voy a aburrir con eso, pero estaba la escuela de Gamaliel, la escuela de Gilel. Pablo, por ejemplo, se formó en una de esas escuelas, en la escuela de Gamaliel. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Es muy importante entender en el contexto que se da esta pregunta, porque la enseñanza en el pueblo de Israel, en el momento de Jesús, era muy importante, tenía un rol central, porque el pueblo de Israel estaban esperando al Mesías. Y estaban, por ejemplo, un niño de 6 años entraba y comenzaba a estudiar la ley, y aproximadamente lo que sería un primario hoy para nosotros, aprendía a leer y escribir directamente en la Biblia. Al lado de la sinagoga había de lunes a viernes un lugar donde el esclavo de muchas veces las familias o alguien de la familia llevaba al niño y lo dejaba para que aprenda a leer. Aprendía a leer con la Biblia. Les pido que busquen Josué 1. No voy a citar Josué 1, es para que agarren con un dedo, pónganlo en Josué 1 y con el otro dedo donde empieza la Biblia. Eso es lo que muchos de los niños, o grandes fragmentos de eso, es lo que los niños de 12 años sabían de memoria, a la edad de 10 a 12 años. ¿Cuánto sabemos de memoria nosotros de la ley? Eso, no todos, muchos niños sabían de memoria todo ese fragmento de la Biblia, pero no se quedaban solo ahí en la educación. Eso se llamaba la Bet Torah, la escuela, la casa de la ley, donde estudiaban eso y estaba pegado a las sinagogas. Después, los mejores de los mejores niños, los que eran seleccionados para seguir estudiando, hacían algo como un secundario nuestro, que aproximadamente terminaba a la edad de 15 años, y busquen Mateo 1. Muchos de los niños que estudiaban a la edad de 15 años, 16, se sabían grandes fragmentos, por no decir los fragmentos más significativos, de todo nuestro Antiguo Testamento, prácticamente de memoria. Fíjense, se ve cómo se van citando textos en la Biblia. Los fariseos, los maestros de la ley, las mismas personas, se notaba un muy buen conocimiento de la Biblia. Pero no solo se quedaba ahí la educación. La educación continuaba y el siguiente paso era ni más ni menos que seguir a un rabino. ¿Cómo era el proceso este? El rabino llamaba, o sea, los discípulos se acercaban al rabino y le decían, queremos seguirte. Y el rabino le hacía una evaluación de 3 meses y
Solo los mejores de los mejores de los mejores probó a su conocimiento, a ver cuánto había aprendido de niño, y en caso de que el niño sea apto para seguirlo, le decía, vení, seguime. Y a los que no, a los que se quedaban en cualquier parte del proceso, no les quedaba otra que ir y seguir el oficio de sus padres. Vemos que Pedro, en otros evangelios, cuando lo llama Jesús, estaba pescando, estaba haciendo el oficio de no sabemos en qué parte del proceso se quedó. Pero, ¿por qué digo esto? Lo mejor que le podía pasar a alguien en la sociedad en la que estaba viviendo en ese momento era seguir a un maestro. Era seguir a un rabino. El sueño del pibe, por así llamarlo, era que un rabino le diga, vení, seguime. Por eso creo que entiendo que esta pregunta está un poquito apuntada hacia eso, hacia preguntar qué buscan en mí. El reconocimiento, todos los profesionales, o la mayoría de los profesionales de la época, estudiaban en base a la Biblia, no sé si sabían eso, sobre todo en el pueblo de Israel. Los grandes abogados, para llegar a ser alguien en esa sociedad, tenías que hacer todo este proceso de aprendizaje. Los abogados, los maestros, doctores de la ley, para llegar a tener un puesto en el Sanedrín, un puesto como en el Congreso nuestro sería, tenías que hacer todo este proceso. Y era una carrera que te daba mucho reconocimiento. Emparejándolo un poquito con nuestros días de hoy, era seguir una carrera profesional, era ser el más reconocido dentro de la profesión. Permítame hacer unas preguntas. ¿Qué buscamos mientras seguimos a Jesús? ¿Nos damos cuenta que es un llamado superior a cualquier otro? Porque acá la pregunta, entiendo, están apuntadas, ¿qué buscan siguiéndome? ¿Buscan reconocimiento? ¿Que les vaya bien profesionalmente? ¿Qué buscan? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué buscamos nosotros a seguir a Cristo? ¿Lo seguimos simplemente por lo que es? ¿O lo seguimos buscando algo para nosotros? Hoy en día podemos seguir un montón de caminos. La otra vez estaba en la cancha viendo a mi Talleres querido y me llamaba la atención la cantidad de veces que decía yo te sigo a todas partes. Bueno, las canciones no las voy a cantar por respeto a los de Belgrano. Pero, ¿cuánta gente hay que sigue al fútbol como su única y verdadera pasión de vida? Las canciones dicen, por eso y mucho más vos sos mi vida, a Talleres, ¿no? Las canciones hablan muchísimo de eso. Es más, lo primero que se hacen a la mañana es abrir el diario y leer, a ver, alguna noticia de Talleres. Escuchar los programas de radio que hablan de Talleres. Hablar con sus amigos. Lo primero que hablan con cualquiera es de Talleres. Imagínense si siguiésemos nosotros hacia nuestro Señor y Salvador. Que lo primero que hagamos a la mañana es abrir a ver qué el Señor tiene para decirnos. Que en cualquier momento vayamos escuchando en cualquier lugar todo y tratemos de hablar con todos de lo que está en nuestro corazón, de la pasión, que es Cristo. Pero simplemente para pasar a la siguiente parte, me interesa que nos hagamos esta pregunta de ¿yo sigo a Cristo o quiero que Cristo me siga a mí? Por ahí parece ser sonsa la pregunta, pero muchas veces no. Muchas veces queremos que Cristo me siga a mí en mi profesión, queremos que Cristo me siga a mí en mis proyectos y no estamos dispuestos, como en otros evangelios dice, y dejando todo, lo siguieron. Muchas veces tenemos muchos planes personales y queremos que nos vaya bien en nuestra profesión. Los que son doctores quieren llegar a ser congresistas internacionales. Los que somos marketineros queremos llegar a las conferencias TED o a las que sea para lograr reconocimiento. Los que son abogados quieren muchos llegar a ser jueces. La pregunta es, ¿yo sigo a Cristo o pretendo que Cristo me siga a mí? También esto está bueno preguntárselo en cuanto a lo que se predica muchas veces, que es el evangelio de la prosperidad. ¿Yo le pido a Cristo que me siga para que me dé recursos? ¿Yo sigo a Cristo para que me dé algún beneficio a mí? ¿O yo sigo a Cristo simplemente por lo que es? Y
a mí me llama mucho la atención lo que le decían, a Jesús lo llaman rabí, que quiere decir maestro, era como estos maestros que iban siguiendo. Y al principio del ministerio vemos como lo llaman varias veces rabí. Es más, Jesús acepta ese título y dice, ustedes me dicen maestro y me llaman bien. Pero a medida que va pasando el ministerio de Cristo, se empieza a reemplazar la palabra maestro, rabí, por la palabra Señor. El camino de seguir a Cristo es un camino que por ahí empezamos siguiendo no con mucha idea, por ahí no sabiendo exactamente qué nos va a ir deparando, pero no nos puede ir deparando otra cosa que cada vez ir avanzando hacia llamar Señor de nuestra vida a Jesús. Fíjense lo que les pasó a los discípulos. Le preguntan una pregunta que a mí me costó entender, ¿por qué? Le pregunta, ¿qué buscan siguiéndome? ¿Y por qué le responden, ¿dónde vives? Parece que no sigue un hilo común como el nuestro la charla, pero lo que quería decir, básicamente, ¿dónde vives?, era que querían acompañarlo y pasar tiempo con Jesús, aprendiendo de él. Le preguntan dónde vives para ir y acompañarlo y estar con él en su casa. Pasar un tiempo con él. Después aclara que eran las 4 de la tarde. Ya se estaba a punto de poner la noche, entonces ellos le dicen, ¿dónde vives? Queremos estar y pasar un tiempo con Dios, con Jesús, Dios. Queremos pasar un tiempo con vos, queremos aprender, queremos estar en privado con vos. Una pregunta que me surge del texto es, ¿buscamos a Cristo en privado? Tenemos nuestro lugar en nuestra casa, nuestro espacio y tiempo dedicados a hablar, preguntarle qué tiene para enseñarnos el Señor, de ser realmente sus discípulos en esos momentos. A veces el Señor te dice cosas que no querés escuchar. ¿Estamos dispuestos a pasar tiempo con Él? ¿Sabemos cómo encontrarnos y dónde encontrarnos con Él? Es una pregunta que dejo. Y fíjense, Juan, el que escribe, que fue uno de los que estaba viviendo en ese momento, le dice que eran las 4 de la tarde. Juan escribió esto varios años después que pase. Se calcula que entre 60 y 70 años después fue escrito el Evangelio de Juan de este episodio. Y se acordaba perfectamente del horario en que tuvo el encuentro con su maestro. Se acordaba exactamente el momento del día en que se había encontrado con su maestro. ¿Por qué? Porque si te encontrás con tu maestro a solas y sentís que te llama, no, es un antes y un después. Es un corte para seguir adelante. Siguiendo analizando el texto, dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Fíjense, ya no le llaman maestro, le llaman Mesías. Que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús. La primera reacción de Andrés al haber tenido haber pasado un tiempo con Jesús, fue ir y buscar a su hermano. Te tengo que mostrar esto, te tengo que presentar al Cristo. No queda otra alternativa. Aprendimos que es el Cristo. Vení que te muestro. Lo halló, obviamente, el que halla es porque busca, ¿sí? Lo fue a buscar directamente a su hermano para contarle esto. Y ya empieza a hablar, después de un tiempo de Jesús, empiezan a llamarlo Mesías ya. Mesías, que significa Cristo, que significa la esperanza de Israel, que significa Salvador, significa todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas. Entonces lo llevó a Jesús y creo que también es algo bueno evaluar, como comentaba recién de talleres, creo que es bueno evaluar de qué está lleno nuestro corazón. Yo creo que después de un encuentro con Jesús se nos llena el corazón de la presencia misma de Cristo, del amor de Cristo, de sus enseñanzas. Y de la abundancia del corazón habla la boca, es un texto muy citado que está en Marcos, pero creo que también muchas veces lo citamos para hablar de cuando se nos escapa algo que no queremos decir, eso estaba guardado en tu corazón. Pero en el texto dice, de la abundancia del corazón habla la boca, que muchas veces que del corazón salen las buenas cosas y también las malas cosas salen del corazón. En este caso, de la abundancia del corazón habla la boca positivamente, porque después de pasar un tiempo con Jesús, no quedó otra que llevarlo a Jesús.
no está bueno, está buenísimo que podamos llenar nuestros corazones de Cristo para que como consecuencia de eso no nos quede otra que hablar de Él. Cuando estás cerca de Cristo, cuando tenés un encuentro personal con Él, no algo que te dicen que es, no algo que estudias con la mente, sino un encuentro personal desde tu corazón con Él, no te queda otra que compartirlo. Vamos a ver mucho cómo los discípulos entre uno y otro se lo empezaron a compartir, porque no quedaba otra. Habían encontrado todo lo que habían esperado su vida, todo lo que había esperado su pueblo durante toda la historia, lo habían encontrado en un momento y no quedaba otra que ir y comentarlo. ¿Estamos viviendo a Cristo de tal forma que no nos quede otra que hablar de Él? No estoy hablando de estudiarlo, de escuchar simplemente. ¿Estamos viviendo a Cristo? No te digo de creer simplemente también. Digo, ¿estamos viviendo a Cristo de semejante forma que no nos quede otra que hablarle de Él a nuestros hermanos, nuestros amigos? ¿Estamos viviendo a Cristo? Cuanto hablamos de Cristo, para mí es un muy buen síntoma, un muy buen termómetro para evaluar cuánto lo estamos viviendo. Cuánto tenemos nuestro corazón de Cristo y cuánto tenemos en nuestro corazón de qué buscamos en nuestra vida, de cuál es nuestro objetivo en la vida. Cuando se acerca Pedro, se estaba acercando Pedro a Jesús, Jesús al verlo dice que la traducción mejor de esta parte de la Biblia es mirando fijamente, le dijo, ahí vamos a avanzar hacia qué le dijo, pero en la vida de Pedro vemos muchas miradas de Jesús. Vemos la mirada de Jesús cuando lo llama, vemos la mirada de Jesús cuando en el mismo momento que Pedro lo estaba negando, vemos la mirada de Jesús en la restauración. Imagínense lo que es esa mirada. Imagínense que viene Pedro, Jesús ya sabía que estaba viniendo Pedro, y Jesús se detiene a mirarlo fijamente. ¿Saben qué, mis hermanos? En esta mañana estoy convencido que Cristo está mirando fijamente a cada uno de nuestros corazones. Porque estos llamados que fueron para los discípulos siguen estando vigentes a lo largo de toda la Biblia. Y lo que le dijo Jesús es, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Pedro, que significa piedra. Siempre cuando hay un cambio de nombre en la Biblia, generalmente es por una vocación divina, es por un llamado de Dios hacia algo divino. Pedro, viéndolo, le dijo, sé tu nombre, te conozco por tu nombre, sos Simón, sé tu historia, sé de dónde venís, hijo de Jonás, y serás llamado Pedro, sé hacia dónde vas. Avanzando un poco en el texto, a ver si se ve, bien. Al día siguiente, estos son episodios que se van dando uno después del otro, estoy tratando de encadenarlo lo más fluido posible. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Por qué menciona de dónde eran la Biblia? Más allá de la certeza histórica y geográfica que nos da dónde sucedieron estos hechos, ¿por qué menciona de dónde era? Viendo un poco la geografía de la zona, está el mar de Galilea y hay una ciudad que se llama Tiberias, que era una ciudad en la época de Jesús, que la construyeron, César Tiberio la construyó especialmente para ser un centro de educación y un centro de tránsito económicamente poderoso, acorde a cómo le dicen, la docta. Era como una pequeña docta en la región. Habían unas universidades, están en las ruinas todavía, había unas universidades tremendas, había entretenimiento, era una ciudad romana de las buenas, y para mí estaba citando Betsaida porque era todo lo contrario a lo que era la ciudad prominente de ese momento. Betsaida quiere decir casa de pescadores. Bet, casa, y Saida de pescadores. Era un pueblito, una aldea de pequeños pescadores, muchos de ellos sin estudios, cerca del mar de Galilea, y de donde probablemente ninguno de los rabís o los maestros de la época
hubiesen ido a escoger a sus discípulos. Si con un poco de criterio uno quiere emprender una misión y querés tener un equipo de trabajo, ¿qué equipo de trabajo buscas? Los mejores, ¿no? Vamos a ver los que están más formados, los que son más capaces. Cristo fue y buscó en una aldea que por ahí no era la más próspera, definitivamente no era la más próspera, de apenas 2.000 personas, y fue y escogió. Más adelante Jesús dice, no se olviden que yo los busqué a ustedes y no ustedes a mí. Pablo más adelante dice que escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Acá tenemos un claro ejemplo. Fue y escogió a los discípulos en un lugar donde no hubiese sido para nada lo lógico que lo haga. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? No importan tus capacidades. Pueden ser muchas o pueden ser pocas. Si Dios te llama, es porque Dios sabe dónde vas a terminar. Es porque Dios te conoce por nombre y es porque Dios hasta sabe tu historia. Y si Dios te llama, no es una excusa como varios siervos de Dios a lo largo de toda la Biblia le fueron poniendo. No es tu excusa tu formación, porque Pedro fue una de las personas, de los cimientos luego de la iglesia, fue el líder de después el grupo de apóstoles que quedaron, y era de lo... Vemos a lo largo de todos los llamados en la Biblia cómo Dios escoge a lo menor de lo menor. Por ejemplo, a Gedeón, era el más chico de la familia más chica. Saúl mismo, que después terminó mal, era el más chico de la familia más chica. A Moisés, que por ahí era tartamudo, por ahí por no haber estado hablando el idioma por mucho tiempo, Dios siempre se encarga de manifestarse en nuestra debilidad. Dios no nos llama porque seamos fuertes, nos llama porque somos débiles. Justamente por eso, para que reconozcamos que nuestra debilidad es Cristo el que hace la obra y no nosotros mismos. Avanzando un poco más en el texto, después dice... Aquí, en el versículo 45, dice, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Esto quiere decir básicamente todo nuestro Antiguo Testamento. Este que hallamos es el que está escrito en todo nuestro Antiguo Testamento. Y la pregunta de Natanael, con lo que le responde, pregunta, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Muchas veces he escuchado críticas hacia Natanael, estaba criticando al mismo Jesús, pero su crítica viene desde su conocimiento de las Escrituras. ¿Acaso las Escrituras no decían que el Mesías iba a venir a Belén? ¿Acaso las Escrituras no decían que el Mesías iba a venir desde el cielo? ¿Y cómo de Nazaret? Hasta el momento no sabían que había nacido en Belén, ¿no? Pero, ¿por qué hace esa pregunta? Viene desde el conocimiento de lo que había estudiado de Nazaret. Aparte, para la época, en la zona, se decía que ningún profeta había salido, si bien Jonás había salido de la región, se decía que ningún profeta había salido de esa zona, era una zona totalmente desechada. Entonces, dice, ¿cómo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno si ni siquiera, para la tradición en el momento, no reconocían o no se acordaban que Jonás había salido de esa región? Y decían, ¿no era que esta es la peor región? Y fíjense lo que sucede a continuación. Felipe, en vez de meterse en un debate teológico, en vez de meterse, mirá, vení que Jesús me explicó esto, Jesús me explicó lo otro, la respuesta de Felipe es concreta. Vení y mirá. Ven a ver. Probalo vos. Vení, acércate a Jesús y conocelo. No quiero decir que los debates de tratar de hacer ver a alguien una realidad bíblica no están buenos. No estoy diciendo nada como eso. Estoy diciendo que habiendo vivido a Jesús, lo presentás como una persona viva, no como un personaje histórico dentro de un libro que, viviendo a Jesús, lo presentás como un personaje vivo. Muchas veces nos preocupamos muchísimo por tratar de hacer entender a la gente la verdad del Evangelio, entender con la cabeza.
Eso, según la Biblia, no es suficiente. Muchas veces tratamos de llegar a las emociones. Eso tampoco es suficiente. Porque el que convence el pecado es el Espíritu Santo, y el que convence el pecado llega hasta el corazón. Ni yo ni vos podemos llegar hasta el corazón. El corazón es el centro de nuestra voluntad. Es el centro que nos cambia todo y la base donde están puestos nuestros principios. Mismo hoy yo puedo hablar y se puede entender un montón de cosas, quizás podamos llegar a recordar alguna situación negativa y llegar a las emociones, pero si no es el Espíritu Santo que habla esta mañana, de nada sirve todo lo que diga yo. Porque el que cambia los corazones es Jesús. Vení y mirá a Jesús. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Israelita es una palabra que no se usa mucho en los evangelios, prácticamente nunca, porque viene de la familia de Israel, de Jacob, ¿sí? Los términos estos no se estaban utilizando mucho para la época. Quiere decir, vos sos descendiente de Jacob. Era un título honorífico para alguien, pero a diferencia de Jacob, en vos no hay engaño. ¿Se acuerdan que Jacob era el que engañó a su hermano? Se movió y logró... y Dios fue usando esa debilidad de Jacob para glorificarse él mismo. Pero sin engaño, era sincero, transparente, tenía un corazón que deseaba encontrarse con el Mesías. No como después vemos la historia de varios que sabían un montón de la ley, fariseos, pero tenían su corazón endurecido. No querían escuchar a Mesías, querían simplemente mantener su status quo. No me vengas a molestar con esta nueva noticia que hay que renunciar a uno mismo, que hay que seguir, cuando nosotros la tenemos clarísima. Nosotros sabemos lo que queremos. En cambio, en Natanael, Jesús detectó un corazón abierto a escuchar. Un corazón transparente, sincero, una fe genuina. Nosotros esta mañana, ¿estamos con nuestro corazón abierto a querer escuchar a Jesús? ¿O queremos empezar a argumentar o decir todas las cosas que tenemos en nuestra mente? Avanzando un poco más, Jesús le dice: yo te vi antes que Felipe te viera, te vi cuando estabas en la higuera. Para entender un poquitito mejor qué significado tiene esto, hay que entender también un poquitito en qué contexto se estaba dando esto. Se estaba dando en un contexto en donde la gente, los judíos que estaban comprometidos en el estudio de la palabra de Dios, muchas veces se iban apartados a meditar en la palabra de Dios y a orar. En esa época del año estaba florecida la higuera, por lo cual la higuera es un lugar ideal para hacer el devocional. Jesús, en otras palabras, le estaba respondiendo a Natanael: estaba con vos haciendo el devocional. A mí me gusta pensar un poquitito, esto no lo dice la palabra de Dios, entro un poquito en terreno de especulación, pero una especulación santa, no me miren raro. A mí me gusta pensar, como muchos autores piensan, por ejemplo Matthew Henry piensa esto, que mismo Natanael estaba leyendo la historia de Génesis 28, la historia de Jacob, porque le dice: he aquí un israelita en quien no hay engaño, y después vamos a ver cómo en el resto de las enseñanzas de Jesús se menciona esta parte de la Biblia como parte de las enseñanzas de Jesús. Ahí vamos a avanzar hacia eso. Pero yo estaba con vos en tu devocional y yo sabía lo que estabas leyendo. Y yo sabía, y al quien le estabas hablando probablemente era conmigo. Y la respuesta de Natanael lo deja atónito. Le dice: Rabí, le dice maestro, pero ya no es solo el rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Reconoce en Jesús la deidad. Reconoce que Jesús es Dios. Y tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel era el título mesiánico por excelencia en los Salmos. El Rey de Israel era el que iba a venir y liberar al pueblo de Israel. Ya con eso solo le bastó a Natanael para darse cuenta de frente a quién estaba. Jesús le respondió: ¿crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo: de cierto, les digo, ahí le empieza a hablar a todos los discípulos que estaban con él en ese momento, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
cosas mayores, van a haber mucho más que esto. El llamado que yo les estoy haciendo es para vivir una vida que vale la pena vivir, para vivir una vida que tiene sentido. En la época había un montón de caminos para seguir. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, cada cual proponía su camino. Pero Jesús propone que Él es el camino, a diferencia de cualquier otro. Mira, el camino va por acá, por acá. Jesús dice, yo soy el camino. Y les dice, van a haber muchas cosas mayores a estas. ¿Nos damos cuenta que seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar en esta vida? ¿Nos damos cuenta que dejar todo, no me refiero materialmente, pero sí en nuestro corazón, dejar todas nuestras prioridades de lado, nuestras profesiones, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestra familia, vamos a ver a medida que vamos avanzando en el mismo estudio de Juan, vamos a ver todas las exigencias que tiene el discipulado. Pero ¿nos damos cuenta que vale la pena dejar todo para seguir a Cristo? ¿Somos realmente conscientes de esto? Y Jesús les dice, van a ver el cielo abierto, también haciendo referencia, porque tiene un paralelismo con Génesis 28. ¿Se acuerdan que Jacob, cuando va al encuentro de su hermano Esaú, se duerme y ve unas escaleras con ángeles que subían y bajaban? Acá Jesús cita ese mismo texto. Y verán al cielo abierto. Lo que le pasó a Jesús lo iban a experimentar los discípulos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el mayor héroe de la historia? Lo que le pasó a él les va a pasar a ustedes, le estaba diciendo Jesús. Vamos a vivir cosas mucho mayores juntos. Pero a diferencia de que cuando Jacob estaba soñando, dijo, este es el lugar donde está Dios, Betel. A diferencia de eso, los ángeles iban a estar subiendo y bajando, pero sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús. Puede haberse referido tranquilamente a los episodios donde se acercaron los ángeles en la transfiguración, en el Getsemaní, en un montón de puntos donde en el ministerio de Cristo se da esto, pero en otras palabras está diciendo, delante de ustedes está el eslabón entre el cielo y la tierra. Delante de ustedes está la escalera que se dirige directamente hacia el cielo. No les dice cómo, no les dice en este momento que va a ser a través del sufrimiento y en una cruz pagando el precio que a nosotros nos correspondía pagar por nuestra maldad. Pero dice que Él es el camino para volver al cielo. Algunas conclusiones de todo esto que fuimos leyendo. El llamado de Jesús tiene varias características, pero una que se repite en todos los llamados es que sabe de dónde venimos. A Pedro le dijo, vos sos hijo de Jonás. A Natanael le dijo, estaba en la higuera con vos. Jesús, Dios, cuando nos llama, y si ya nos ha llamado también, sabe perfectamente de dónde venís. Sabe perfectamente de dónde venimos. Conoce perfectamente nuestra historia. Sabe nuestros dolores, sabe nuestros éxitos, sabe de dónde venimos, conoce nuestra historia familiar. Por ahí a veces renegamos de algunas cosas de nuestras historias familiares o decimos cómo me gustaría que hubiese sido distinto. Y Jesús conoce perfectamente todo lo que pasó en tu historia y por qué sos lo que sos ahora. Sabe exactamente los episodios de tu pasado que te costaron perdonar o que todavía no has perdonado. ¿Saben los éxitos y los momentos en que te creíste que la podías hacer toda y te diste cuenta que no puedes hacer nada sin Dios? Sabe perfectamente de dónde venís. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo eso? Que Dios lo va a poder usar para su gloria. Él te conoce de dónde venís, pero no solo eso, sino también te conoce por nombre y sabe cómo estás y sabe cómo sos. A Simón le dijo, vení Simón. A Natanael sabía exactamente qué estaba en su corazón en ese devocional. No sé qué situación podemos estar viviendo hoy en día. Por ahí hay pruebas en la vida que se nos ponen. A veces son pruebas, a veces son pecados que nos alejan de Dios, son errores, tomar distintos caminos. Yo no sé en qué situación estás vos, o yo sé por ahí en la situación que estoy yo en este momento.
Yo lo que sí sé es que si hay una prueba, Jesús está ahí. Yo lo que sí sé es que si Jesús te llamó o Jesús te llama, Jesús sabe cómo estás exactamente en este momento. El Espíritu Santo escudriña los corazones, sabe en qué está tu corazón hoy, sabe qué dolores tenés y sabe si estás bárbaro, también está. Si tenés una alegría inmensa, Jesús está compartiendo esa alegría inmensa. Pero ¿cuántas veces somos realmente conscientes que en el momento de prueba tenemos a Jesús al lado nuestro? Después esta va a ser una lección que los discípulos van a aprender a lo largo del ministerio, porque Jesús les va a hacer pasar pruebas para mostrarles nada más ni nada menos que siempre estuvo con ellos viéndolos durante la prueba. ¿Estás en una prueba? Lo único que tengo para decirte en esta mañana es que Jesús está con vos. Y si pones los ojos en Cristo, la prueba cobra una dimensión totalmente chica y pequeña. Nuestras aflicciones son cubiertas por la plenitud de su gloria. El Dios, Jesús, nos conoce como estamos ahora. Pero no solo eso, sino que también Jesús sabe lo que vas a hacer. Le dijo, cosas mayores que estas verán a sus discípulos. Y le dijo a Pedro, ni más ni menos, que vos vas a ser llamado piedra. Pedro fue a veces piedra de tropiezo para Jesús mismo. Pedro a veces fue una piedra que estaba media floja, que tambaleaba entre la duda y la fe. Pero Pedro terminó siendo la piedra de una de las columnas principales de la iglesia. Jesús sabe, Dios sabe a dónde vas a ir. Si te llama Jesús, sabe dónde vas a terminar. ¿Y qué tiene de poderoso todo esto? Tiene de poderoso muchas cosas, pero para mí tiene mucho significado en el siguiente punto. ¿Vos creés que Dios está desilusionado de vos por los caminos que tomaste? Dios no está desilusionado de vos por un simple motivo, porque Él nunca se ilusionó con vos. ¿Cuántos de nosotros por ahí estamos lejos del Señor y nos cuesta volver cuando estamos lejos, ¿no? ¿Cómo me verá Dios? ¿Qué cara dura que soy? 20 veces prometí lo mismo, fallé. ¿Cómo yo voy a volver a Dios? ¿Con qué cara? Yo lo único que tengo para decirte, volvé a Dios, porque Dios sabe cómo estás y Dios no se desilusionó con vos. No porque crea que seas lo mejor, justamente porque sabe lo que sos. Porque nunca se llegó a ilusionar con vos. En la Biblia esto está muchas veces repetido. Y una de las promesas más grandes que yo encontré en la Biblia es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Va a ser fiel en completar esa obra. Tiene tu futuro en sus manos. Si estás en medio de una prueba, está bueno saber que Jesús ya lo tiene resuelta en la eternidad. Que está con vos, pero ya sabe cuál va a ser la salida. Y no solo eso, que si Jesús te llama, Jesús sabe perfectamente dónde vas a terminar. Qué mayor gloria y qué mayor alabanza a nuestro Padre que reconocernos simples vasos de barro, útiles en la mano, solo porque el alfarero es misericordioso. Como decían los chicos hoy, decidieron seguir a Cristo y creer en Él. Y este compromiso del bautismo es un compromiso, chicos, no sé dónde están, es hacer discípulos. No es un compromiso solamente a creer con la cabeza. ¿Qué esperamos para volver al Señor? ¿Qué esperamos para volver a nuestro Dios? ¿Qué pero le ponemos a nuestro Señor? ¿Por qué no lo reconocemos cuando está al lado nuestro en nuestro devocional? A veces charlando con chicos dicen, siento como que mis oraciones llegan al techo. No sé qué sentía Natanael en su devocional. No sé qué estaba sintiendo. Pero Jesús estaba ahí como está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como también leímos en Josué, como leyó Max. Cristo llamó a discípulos de trasfondos distintos, pero todos con un corazón dispuesto. Si vos querés, lo doy vuelta. Cristo, una de las condiciones para llamarte es que tengas un corazón dispuesto. Vemos el corazón dispuesto en Natanael,
en Pedro, en Andrés, en Juan. Vemos el corazón dispuesto de seguirlo. No, Natanael tenía un conocimiento extraordinario por ahí de las Escrituras. Pedro por ahí, no sabemos, pero Pedro también tenía conocimiento, quizás no tanto. Quizás era pescador Pedro. Pero la coincidencia no es cuánto tenés y tenés que tener nada para que Jesús te llame, sino la coincidencia es un corazón dispuesto a seguirlo. Un corazón dispuesto. Si el Señor te llama esta mañana, la condición es tener un corazón dispuesto. Perdón, vuelvo un segundito. Y una gran pregunta es, Cristo nos conoce, recién lo charlamos. La pregunta es, ¿nos acercamos y lo conocemos a Él? ¿Le pedimos que venga a nuestra casa o ir nosotros a la casa de Dios? A sentarnos, escuchar, meditar, orar. Ahora tenemos una oportunidad de venir a la casa de Jesús esta tarde a la reunión de oración, por ejemplo. Tenemos un espacio en nuestro hogar al cual destinemos simplemente a sentarnos y decirle: Jesús, te amamos. Jesús, sos nuestra razón para vivir. Cristo nos conoce a nosotros y muchísimo. Nosotros lo conocemos a Él. Y por último, me gustaría aclarar estos dos puntos que es fundamental tener sumamente en claro, que Jesús nunca nos llama a creer solamente. Creer y saber mucho no salva. Conocer mucho, tuve la experiencia de conocer a una persona que sabía de Biblia, no les puedo explicar lo que sabía de Biblia, le decía tal historia y te citaba la historia prácticamente de memoria. Pero no lo había bajado a su corazón, a la Escritura. Qué triste que es cuando nos pasa eso a nosotros. Nosotros no estamos llamados a creer con la mente, a saber, a creer. Estamos llamados a ser discípulos, que es un paso mucho más allá de simplemente creer. Estamos llamados a renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Esas son las condiciones que Jesús puso para el que quiera ser su discípulo. Renunciar a nosotros mismos, dejar nuestros planes subordinados a la voluntad de Dios, por ahí Dios te los cambia. Dejar nuestros planes subordinados a la voluntad de Dios, renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Es escuchar, es aprender, es hablar, pero por sobre todas las cosas, lo que pide Jesús de nosotros es más discípulos, más gente que conozca realmente en un encuentro con Jesús, no con la cabeza, sino con el corazón, porque si es con la cabeza eso no va a cambiar nuestras acciones hacia un discipulado. Pero si se toca el centro de nuestra voluntad por el Espíritu Santo, les aseguro que no va a quedar otra que decidir en pos de Cristo, decidir seguir a Cristo y no volver atrás. Y también nuestro llamado es a hacer discípulos, es ser discípulos y hacer discípulos. Vemos cómo entre los discípulos fueron llamando uno a otro para presentarle a Jesús. Y sabemos nosotros que tenemos la gran comisión que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente, está bien, es una consecuencia de ser discípulos, terminar haciendo discípulos. Pero este es el llamado que tenemos. Yo creo que el Señor en esta mañana puede estar llamando a algunos corazones y diciendo: vení, seguime. ¿Cuán dispuestos estamos a seguir a Cristo? ¿Lo consideramos el mejor camino? ¿El único camino? ¿Cuán apasionadamente, cuán esmeradamente estamos dispuestos a seguir a Cristo, a ser sus discípulos, a vivir a Cristo en nosotros? Si nunca escuchaste algo como lo que acabo de decir, y por ahí hasta suene locura, pero ¿por qué seguir a Cristo? Básicamente, porque Él nos tomó desde lo más bajo de nosotros. Reconocemos que sin Él no tenemos paz. Reconocemos que sin Él
No hay motivo para vivir. Todos los caminos son relativos. Todos, salvo el camino. El camino de la profesión, ¿en qué termina? En perdición. Pregúntenle a Salomón, lean Eclesiastés. Todos los caminos son perdición. La plata, la profesión, el matrimonio, el placer sexual, todos son caminos que, está bien, hoy la sociedad nos dice, si te gusta, hacelo. Yo te digo que Jesús dice, vení, seguime, y ese vení y seguime es irresistible. Simplemente me gustaría cerrar este tiempo orando y que realmente podamos, que la Biblia, que la palabra de Dios haya hablado y que hayamos realmente podido escuchar a Jesús diciéndonos, volvé, o diciéndonos simplemente, vení. Yo pagué el precio porque vos puedas volver. Yo pagué el precio en una cruz como esa. Molido fue por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Estuvimos lejos de Él, como ovejas descarriadas. Pero Jesús vino, murió, pagó el precio, para que hoy podamos ser sus discípulos.